Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuación, parte 2 del contenido 2.1.3, el ATP como transportador y almacenador de energía química para la célula. Cabe destacar que esta segunda parte está más centrada en describir cada proceso y la importancia de ello. La primera parte era la parte de recordatorio introductoria, cómo funcionaba ese ATP. Igual, vamos a definir de nuevo el ATP para que quede más claro. Primero tenemos que cuando hablamos de ATP estamos hablando de fosfatos que le van a proporcionar energía a una molécula. Entonces el ATP va a tener por tanto una capacidad de actuar como donador de fosfatos de alta energía. Esos grupos fosfatos de alta energía son capaces de almacenar energía a través de la formación de enlaces que se van a traducir en que el ADP pueda aceptar fosfatos para formar el ATP y sucesivamente el ATP pueda liberar a ese fosfato, el último fosfato de ese grupo de 3 fosfatos que está unido a su cadena de adenosina para poder formar el ATP con la subsiguiente ganancia de energía en forma de electrones o en forma de grupos fosfatos que van a estar presentes para transportar esos electrones. Los procesos generadores de fosfatos de alta energía se conectan con los procesos en los cuales se va a utilizar esos mismos fosfatos. En este caso hablamos de ciclos de ATP y ADP, ya que ellos están constantemente conformándose ATP y ADP para poder utilizarlo constantemente. Recuerda que el ATP básicamente no lo almacenamos, lo tenemos que ir gastando rápidamente, la célula lo gasta muy rápido. De allí la importancia de la alimentación que habíamos mencionado en alguna de las clases. Vemos entonces fuentes para obtener ese grupo fosfato. El grupo fosfato va a estar presente o va a trabajar sobre él el succinil coenzima A, el fosfato enol piruvato, el 1,3 bifosfoglicerato y también vamos a obtener posfosforilación oxidativa. El ciclo de fosfato como tal también lo tenemos presente en la formación de creatina para obtener fosfato que va a ir al ciclo de ácido cítrico o de la fosforespiración, del ciclo de Calvin para producir ese ATP. ¿Qué obtenemos o qué productos vamos a obtener en el que esté presente ese ATP? Entonces, ese ciclo, ¿qué es lo que va a obtener? Se va a producir glucosa 6-fosfato para después producir el piruvato. Vamos a obtener fosforilaciones, activaciones de procesos endergónicos que van a facilitar procesos exergónicos. Vamos a obtener glucosa 1,6 fosfato o vamos a obtener glicerol 3 fosfato. De allí que las fuentes principales que toman parte en la conservación de la energía, que es la captura de energía, vamos a obtener fosforilación oxidativa, glucólisis y ciclo del ácido cítrico. Cada uno por encima va a ser en la fosforilación oxidativa, va a ser una fuente cuantitativamente más grande de fosfato en organismos aeróbicos. Dimos el ejemplo en la clase anterior que debemos tener una ingesta vía alimentos de fosfato para que tengamos mayor cantidad de energía disponible. O sea, mayores moléculas de fosfato en las células van a facilitar que usted aproveche más rápido la energía. La energía libre va a provenir de la oxidación en la cadena respiratoria, en la cual vamos a utilizar dos moléculas en el interior de vamos a utilizar oxígeno molecular en el interior de las mitocondrias. En la glucólisis vamos a obtener entonces la síntesis de ATP a partir de un sustrato. Ese sustrato ya sabemos en la glucólisis que es la glucosa, requiere compuestos energéticos. Se puede formar o puede darse allí la formación de lactato a partir de esa molécula de glucosa. También resulta de la formación de dos enlaces fosfato de alta energía. En este caso sabemos ya 2 moléculas de ATP por cada molécula de fosfato. En el ciclo del ácido cítrico, el paso del succinil tiosinasa se genera en forma directa un enlace fosfato de alta energía. Ya es la parte bioquímica. Dentro de esa fosforilación, entonces vamos a tener que va a haber una estructura de funcionamiento complejo dentro
de las células eucariotas que se mantienen gracias a las cantidades altas de ATP que se puede generar la mitocondria. También sabemos que parte de ese ATP, cadena transportadora de electrones. Esa fosforilación también se da por la habilidad para utilizar el oxígeno como aceptor terminal de electrones, que van a extraer el combustible de las moléculas. Ese oxígeno vamos a encontrarlos en toda la superficie de la Tierra. El oxígeno va a difundirse a través de las membranas celulares, y ya sabemos que él es muy reactivo. Al ser muy reactivo facilita que ocurra la reacción química. De allí que la cantidad de ATP va a depender de la cantidad de oxígeno presente que necesita la célula para poder trabajar. De hecho, un ejemplo rápido allí, si usted, antes, ahorita no se fueron muchas colas. Antes, cuando se veían demasiadas colas y que usted está en el carro metido mucho tiempo, la persona le empieza a dar sueño. Le empieza a dar sueño no porque tenga sueño, no porque durmió mal, no, señores. Como disminuye la cantidad de oxígeno disponible porque hay mayor cantidad de monóxido de carbono y dióxido de carbono en el ambiente, la persona, su cuerpo empieza a entrar en un modo de ahorro, y es lo que crea el proceso de sueño. Pues debido a esto, poco oxígeno, poco ATP, no tengo energía, voy a mandar el cuerpo a dormir para utilizar menos energía. De allí, refrescando, tenemos la mitocondria, entonces que va a ser el principal organelo para que pueda darse la respiración, el metabolismo aerobio, en el cual vamos a obtener el ATP. Ya lo habíamos visto en las láminas anteriores de respiración y fotosíntesis. Dentro de la cadena transportadora de electrones, que es lo que no teníamos allí explicado en la lámina anterior, van a estar presentes 4 complejos. El complejo 1 es un complejo de NADH deshidrogenasa. El complejo 2 va a ser un complejo de succinato deshidrogenasa, enzimas presentes. El complejo 3 va a ser un complejo citocromo, también es una enzima. El complejo 5 va a ser un citocromo oxidasa. Recuerden que esos son grupos proteicos que están unidos a la matriz mitocondrial, en este caso a la matriz mitocondrial de ese proceso. Funciona entonces, identificados con colores. Complejo 1, NADH ubiquinona reductasa. Complejo 2, succinato ubiquinona reductasa. Complejo 3, ubiquinona citocromo C reductasa. Complejo 4, citocromo C oxidasa. Nos falta el más importante, que ya habíamos visto, que de la enzima más importante que trabaja allí, que es la ATP sintetasa. En este caso era para que supieran ya a profundidad quiénes son los encargados de ir produciendo ese ATP en la cadena transportadora de electrones, ya que ellos van a aprovechar esa energía que se acumuló durante el ciclo de Krebs, formación de NADH, en desprender esos electrones del hidrógeno para que se pueda dar la cadena transportadora como tal de electrones. ¿Qué cofactores entonces tenemos en esos complejos dentro de la cadena transportadora de electrones? Tenemos los nombres de los cofactores por acá. Pregunta de examen para que sepan que esa tablita la tienen que tener presente a la hora de del jueves, poder presentar, o jueves o el viernes, dependiendo de la sección, presentar su prueba. Son los cofactores que tenemos allí presentes. Vamos a nombrar, pues no vamos a perder mucho tiempo en eso. Cadena de transporte electrónico o la cadena respiratoria. Entonces tenemos el primer complejo, un complejo de NADH deshidrogenasa. De nuevo lo tenemos por acá presente. Esta va a catalizar la transferencia de electrones desde el NADH a la ubiquinona, ese complejo proteico más grande de la membrana interna. Contiene centros de hierro y azufre. Y el transporte electrónico entonces va a ir acompañado por el movimiento de protones. Los protones van a ser de hidrógeno. Lo tenemos por acá pequeño. Recuerden que ustedes tienen la lámina para poderla descargar y ver a profundidad cada uno de los dibujos.
protones desde esa matriz a través de la membrana interna al interior del espacio intermembranoso. Del complejo, me salté un complejo, no, estamos bien. En el complejo 3, por ejemplo, en el succinato de deshidrogenasa, vamos a tener unos componentes que van a ser la succinato de deshidrogenasa, dos proteínas de hierro y azufre, FAD unido de forma covalente. Se va a catalizar la transferencia de electrones desde el succinato a la ubiquinasa. Pueden haber otras transferencias, en este caso del glicerol trifosfato, deshidrogenasa o de la acetilcoenzima A deshidrogenasa. Dentro entonces del proceso de fosforilación oxidativa vamos a tener que es el proceso por el que la energía generada por la cadena transportadora de electrones se conserva mediante esa fosforilación del E de ADP para dar ATP. Utilizamos esa molécula, esos hidrógenos que se están liberando para poder excitar a los grupos fosfatos y esos grupos fosfatos se puedan mover hasta el ADP y formar ese ATP, que es la representación que tenemos acá de esos componentes que van a transportar esos protones por su consecuente movimiento de electrones para que la ATP sintetasa pueda trabajar en el proceso de la producción de ATP. Seguimos. El NADH va a ser el agente reductor debido a que él va a aportar ese protón dentro de la membrana, o lo va a liberar por acción de enzimática, y esos protones de hidrógeno que van a estar presentes son los que van a generar un diferencial eléctrico entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Lo mismo va a ocurrir con el complejo FADH2, también va a ser un agente reductor. Lo que pasa es que él va a ser un mejor agente reductor debido a que él libera dos átomos de hidrógeno que van a tener la posibilidad de generar una mayor diferencial eléctrico en las membranas. De allí entonces que tengamos que esa fosforilación se va a dar por un gradiente de protones, tanto del NADH como del FADH2, que va a influir de forma directa en la producción de ATP a través de la enzima ATP sintetasa. De la síntesis de ATP, ya para ir centrándonos de nuevo en el tema central de esta clase, que es la formación de ese ATP por su importancia energética para el cuerpo, vemos que la ATP sintetasa va a ser el complejo 5, que él va a tener unas estructuras localizadas en la superficie interna de la membrana, que los componentes de esa estructura, de esa forma en que se forma la ATP sintetasa, vamos a tener una unidad F1, en la cual va a estar la ATPasa activa. Tenemos 5 subunidades diferentes que van a ser responsables de la síntesis de ATP y de la actividad catalítica de esa enzima. La unidad F0 va a ser el canal de transmembrana para los protones. Por ahí es que se van a movilizar los átomos de hidrógeno, en el cual van a estar presentes 3 subunidades. Tenemos por acá entonces la enzima responsable de esa producción del ATP, la ATP sintetasa y cada una de sus partes que la constituyen dentro de la membrana mitocondrial. Me faltaba por acá este dibujito tipo prueba. Ya le estoy dando la clave de qué es lo que va de alguna de las preguntas que van para la prueba. Para esa síntesis ATP en la ATP sintetasa, entonces vamos a requerir algunas translocaciones de protones, movimiento de protones a través de la ATP sintetasa para poder dar origen a esa molécula ATP. Vamos a utilizar la transferencia de protones para el transporte de electrones del ATP vía hidróxidos también. Recuerden que estamos descomponiendo moléculas de agua para que estos puedan ser intercambiados por ADP y por moléculas de fósforo.
¿Qué me faltaba por allí? El movimiento del ATP sintetasa se va a originar por ese diferencial electrónico que está presente allí a través de los protones y electrones que están dentro de la membrana. Y ya sabemos que de tercer año, si no se acuerdan, se los recuerdo ahorita, las membranas son fluidas, ellas tienen cierto grado de movimiento. Vamos a requerir en ese proceso, entonces, para continuar con lo que estábamos hablando, 4 protones para la síntesis de cada molécula de ATP. De allí que sea importante eso que le estaba diciendo, el FAD, que da 2 protones. Por lo tanto, él da mayor cantidad de energía. Vamos a entonces allí 3 para impulsar el rotor del ATP sintetasa y 1 para impulsar el transporte hacia adentro del grupo fosfato. El número de moléculas de ATP que se van a sintetizar por cada molécula con poder reductivo, vamos a tener que el NADH va a producir 2,5 moléculas de ATP, el FADH solo va a producir 1,5 moléculas de ATP. Recuerden que estamos hablando en la lámina anterior del FADH2. Allí tendríamos que multiplicar el 1,5 por 2 y obtendríamos 3 moléculas de FAD si estamos hablando de FADH2. Pregunta de prueba también. ¿Cómo se dependen de esos procesos? Lo venimos viendo desde fotosíntesis y respiración. Dentro de lo que ocurre en el citoplasma, la glucólisis o los demás procesos que van a ocurrir en el citoplasma, de allí vamos a obtener energía que va a ser utilizada dentro de la mitocondria, pero no solamente energía, sino también los electrones y protones que se requieren para que ocurran todos los procesos metabólicos. Esa lámina también la tenemos por allí. Va a haber un control de la fosforilación oxidativa que va a permitir a la célula producir solo la cantidad de ATP que se requiere de inmediato para mantener sus actividades. Recuerden que tenemos un almacenaje no de ATP, sino de moléculas NADH, FADH2, que me van a permitir producir ATP rápidamente en el momento que lo vaya a necesitar. Esa sería la forma de almacenarlo. El transporte electrónico y la síntesis de ATP están estrechamente acoplados. Hay un control de fosforilación oxidativa por concentración de ATP. Las mitocondrias solo pueden oxidar el NADH y el FADH2 cuando hay una concentración suficiente de ADP y fósforo. De ahí la importancia de la alimentación. Además, el cuerpo también le indica a las células, le manda mayor cantidad de ADP en los momentos de estrés para que pueda producir mayor cantidad de energía. También tenemos un control respiratorio. Ya sabemos que hay una limitación. Si hay poco oxígeno, puedo producir poco ATP. Ejemplo que estábamos dando. Por ese control de respiración aeróbica en la relación que tiene con el ADP y la formación subsiguiente de ATP. La formación de ATP está fuertemente relacionada con el cociente de acción de masas de ATP. Abajo vemos la fórmula. De nuevo, pregunta de prueba. Las cantidades de ATP y ADP entonces van a estar controladas por proteínas de transporte de membrana. Esas proteínas de transporte de membrana, tenemos un translocalizador de ADP y ATP, un compuesto que va a ser en este caso un antiporte de las moléculas de ADP y ATP, un nucleótido translocasa, lo tenemos por acá, o una ATP translocasa, proteínas que van a ser responsables de un intercambio para una proporción 1 a 1, para poder hacer el control de cuánto ATP estamos produciendo. A su vez tenemos los que van a mediar el transporte del fosfato, el cual va a estar unido a un protón. Vamos allí la forma. Esos sistemas de transporte dentro de la membrana, entonces vamos a tener un sistema de transporte que va a ser de fósforo, un sistema de transporte que va a transportar hidrógeno, pero que ese hidrógeno va a facilitar la formación de ATP por la ATP sintetasa, y tenemos un sistema de transporte que va a ser el regulador de las cantidades de ATP y ADP en el interior, en la membrana interna, pero también en el espacio intermembrana.
¿qué agentes o qué sustancias pueden afectar el proceso de formación de ATP? Agentes desacoplantes, inhibidores del transporte de electrones, cianuro por ejemplo, inhibidores de la ATP sintetasa, inhibidores de la ATP translocasa, la que mantiene el equilibrio del ATP y ADP en el espacio intermembranoso mitocondrial. También vamos a tener entonces que estos van a los desacoplantes van a evitar el acople entre el transporte de electrones y la fosforilación del ADP para sintetizar el ATP. Algunos de estas sustancias tenemos, por ejemplo, la valinomicina, el 2,4 difenol, la termogenina o proteína desagrupante y la granidicina. Estos algunos son componentes de alimentos y otros de sustancias, son sustancias venenosas. Dentro de los inhibidores entonces tenemos antimicina, rotenoína, barbitúrico, cianuro, que lo estaba diciendo por envenenamiento, y monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ya vamos a detenernos aquí un momento. Monóxido de carbono porque él tiene mayor afinidad a los glóbulos rojos que el oxígeno. O sea, tenemos que tenerlo allí presente. De allí que la persona se pueda envenenar por el monóxido de carbono, por esa afinidad. Usted puede tener mucho oxígeno alrededor, pero si hay una mayor concentración de monóxido, su cuerpo va a preferir respirar monóxido que respirar oxígeno. Lo que le estaba diciendo, el problema de cuando uno estaba en la cola que le daba sueño. Entonces, ¿a qué sustancia, qué van a hacer esas sustancias? Van a alterar la síntesis de ATP. Los inhibidores de la ATP sintetasa, vamos a tener la oligomicina. Los inhibidores de la nucleótido translocasa, vamos a tener el atrastosilo. Dentro del ATP, entonces vamos a tener fosfanógenos, que van a actuar como formas de almacenamiento del fosfato. Estamos hablando ya de los inhibidores. Vamos a tener dentro de esas formas de acumular el fosfato, vamos a tener el fosfato de creatina, el cual va a estar presente en el músculo esquelético del corazón, en los espermatozoides y en el cerebro. Fíjense que son las sustancias que mayor cantidad de energía requieren. Una porque debe mantenernos no solamente en pie, el otro porque debe bombear constantemente. Recuerden que el corazón es un músculo que está trabajando en todo momento. Los espermatozoides porque, bueno, si no, no llegan a donde deben llegar para poder originar el embarazo. Para el A, dentro del grupo B, tenemos una fosfato arginina, en el cual va a estar presente en los músculos de los invertebrados. En este caso, para que las células musculares se puedan mover. ¿Cuál es la importancia de ellos? Que ellos van a originar contracciones musculares. Esas contracciones musculares van a dar una razón alta de ATP y ADP, que va a aumentar la concentración en el almacén de fosfato de energía. Vemos acá las ecuaciones que se están mencionando. Resumen entonces, ya para terminar, tenemos la tabla a partir de la síntesis, resumen de la síntesis de ATP a partir de la oxidación de una molécula de glucosa. Recuerden que siempre estamos dando el ejemplo con la glucosa, lo cual no quiere decir que usted no deba investigar y conocer lo que va a ocurrir con las moléculas de proteína, con lo que va a ocurrir con las moléculas de lípidos. Hablamos de la glucosa porque es la combustible más utilizado. Además que estamos en cuarto año, no nos da tiempo de hacer todo esto, sobre todo a distancia. Tenemos entonces en el citoplasma de la glucosa vamos a tener glucosa 6-fosfato y vamos a utilizar este significa que utilizamos una molécula de ATP
de la fructosa, en lo que eso se transforma de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato, también vamos a utilizar uno. En este caso recuerden que tenemos hablando de lo que ocurre en el citoplasma, a donde vamos a invertir energía, pero que posteriormente vamos a ganar, ya que cuando la glucosa y la fructosa se transforman en gliceraldehído, pues ese gliceraldehído al descomponerse tenemos una ganancia de NADH, o tenemos una ganancia de, a partir del glicerido 1,3 bifosfato o del fosfenolpiruvato, de 2 moléculas de ATP por cada uno. Ya va. También tenemos entonces que en las reacciones mitocondriales casi todo es ganancia, según lo que habíamos visto. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ganamos 2 moléculas de NADH. En la oxidación de isocitrato, de cetoglutarato y malato, vamos a obtener 6 moléculas de NADH. Recuerden la conversión, la tablita que está en esta misma lámina, de cuánto equivale eso a ATP. Por oxidación de succinato, 2 moléculas de FAD. De la transformación del GDP al GTP vamos a obtener 1,5. Por fosforilación oxidativa y todas sus moléculas de NADH y FADH, tenemos una ganancia neta expresada en ATP de 4,5, C3 significa que hay que multiplicarlo, de 5, de 1,5 y de 3, para una ganancia total de 31 moléculas de ATP. Por esa síntesis de oxidación de la glucosa, recuerden que tenemos que sumarla de la glucólisis para que nos dé las 36 o las 38 moléculas de ATP. Eso ha sido toda la clase de hoy. Ya están listos. Este es el último video para la prueba. Evidentemente es un resumen de todo lo que vimos, porque el ATP lo dejé para el final para que viéramos antes que él todos los demás procesos, y simplemente aquí